Hola, muy buen día para todos y para todas. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Paula Berramuño y hoy vamos a ver la clase referida a la conducta alimentaria para la Cátedra de Anatomía y Fisiología 2 de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. Los objetivos de aprendizaje de este encuentro es que ustedes sean capaces de comprender los procesos de regulación de la conducta alimentaria, que puedan reconocer las diversas etapas de los procesos de hambre, apetito, saciedad y también de la sed, y que puedan identificar y relacionar los múltiples factores que influyen en la conducta alimentaria de las personas. Vamos a iniciar definiendo la conducta alimentaria como el comportamiento habitual que las personas realizan relacionado con sus hábitos, la selección, preparación y consumo de los alimentos en todas sus formas, los volúmenes y frecuencias en los que se consumen y todas las elecciones realizadas en torno a los alimentos y la comida que influyen en el estado nutricional, de salud y de bienestar o no de las personas. La conducta alimentaria incluye todos los procesos de hambre, de apetito, de saciedad y también de la sed. El hambre es un proceso orgánico, no intencional y se refiere a la necesidad fisiológica de comer. Es importante destacar que como es una necesidad fisiológica, cualquier alimento que sacie esa necesidad va a hacer desaparecer el hambre actuando en conjunto con los mecanismos de saciedad. Sin embargo, el apetito es el deseo consciente de consumir algún alimento o algún grupo de alimentos, que no siempre tiene relación directa o relación estricta con el hambre. Puede ser solamente el deseo de comer aunque no se tenga hambre. La saciedad hace referencia al rechazo a continuar una ingesta porque ya ha sido saciada, valga la redundancia, porque ya ha sido satisfecha la necesidad. Y la sed, por su parte, lo veremos más adelante, pero hace referencia a la necesidad fisiológica y consciente de consumir líquidos porque el cuerpo los necesita. Así podemos decir que los procesos de hambre, apetito y saciedad, que sería la conducta alimentaria, es un proceso complejo de una naturaleza multifactorial donde estos factores se encuentran de manera interdependiente e interrelacionada. Comprende procesos homeostáticos como los procesos digestivos o distintos procesos metabólicos, como procesos hedonistas que tienen que ver con las emociones y las sensaciones de placer, y procesos socioculturales que tienen que ver con cuestiones de tradición, de cultura, economía, política, entre tantos otros factores. Todo esto determina lo que una persona come en cantidad, en frecuencia, en volumen y en razones también. Así también, por más de que los mecanismos homeostáticos pueden ser muy parecidos en todas las personas, la alimentación y la conducta alimentaria es un proceso muchísimo más complejo. Bien, si nos detenemos en los procesos homeostáticos, podemos decir que el principal o el mayor centro de regulación de la conducta alimentaria dentro de lo homeostático es el sistema nervioso central, sobre todo en el hipotálamo. El hipotálamo tiene diversas funciones en el organismo, pero dentro de los mecanismos de hambre, saciedad y apetito es el encargado de regular lo ingerido, la saciedad, las reservas energéticas, las hormonas metabólicas relacionadas con los procesos de conducta alimentaria y el metabolismo de proteínas y de lípidos. Cabe recordar que el hipotálamo se encuentra dentro del diencéfalo, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tubo neural. Bien.
Como vemos en esta ilustración, esto pequeño que está marcado es el hipotálamo. Aquí tenemos la imagen aumentada y podemos ver que dentro del hipotálamo se encuentran diversos centros o núcleos. Dentro de estos núcleos o centros, que cada uno cumple funciones diferentes, se encuentran los mayores centros o núcleos hipotalámicos de regulación del hambre, del apetito y de la saciedad. En estos podemos encontrar este que vemos en un rosa pálido, que es el núcleo o centro lateral, que es el principal centro regulador del apetito, donde convergen diversas hormonas y neurotransmisores que estimulan o movilizan a la persona o motivan a la persona a consumir alimentos. Luego aquí en un rosa más fuerte podemos ver el centro ventromedial. Este es el principal centro o núcleo regulador de la saciedad. Se cree que el centro ventromedial confiere una sensación de placer nutricional que produce saciedad y que inhibe al centro lateral. Luego se encuentran otros núcleos que también son importantes en este mecanismo de regulación, como este que vemos acá en naranja, que es el núcleo arcuato, que es el encargado donde se encuentran diferentes neuronas, como el neuropéptido I, que es el principal neurotransmisor relacionado con la hiperfagia o el consumo de alimentos o la ingesta, y las proteínas Similaguti. Presenta otras hormonas y otros neurotransmisores, que se encargan de inhibir la ingesta, como la propiomelaanocortina y otros péptidos. Luego, aquí en violeta pálido, vemos el núcleo paraventricular. Sus neuronas producen distintos neurotransmisores, como la melanocito estimulante y la serotonina, que inhiben el apetito, y a su vez el neuropéptido I, producido o que se encuentra en el núcleo arcuato, también estimula el núcleo paraventricular, por lo cual también cumple funciones relacionadas con el apetito. En este cuadro podemos ver cuáles son los principales estimulantes e inhibidores de la ingesta. Dentro de los estimulantes dijimos que tenemos el neuropéptido I, que es el principal, o uno que se ha estudiado mucho en el último tiempo y se conoce que tiene funciones muy importantes en la sensación de hambre y en la sensación de apetito: la hormona concentradora de melanocitos, la proteína Similaguti. Y dentro de los inhibidores de la ingesta se encuentran la hormona liberadora de corticotrofina, la propiomelaanocortina y la leptina. Esta última hormona, la leptina, es secretada por el tejido adiposo y que aparentemente modula los transmisores, disminuyendo la actividad de los neuromoduladores que incrementan la ingesta y aumentando la actividad de los sistemas de saciedad. Por tanto, suprime el apetito. Bien. A su vez, el sistema nervioso central recibe diversas señales aferentes determinadas por la ingesta. Si bien estos procesos son complejos y aún no se conocen con exactitud cuáles son los determinantes de la activación de todos estos mecanismos o de estos centros hipotalámicos, hay diversas teorías que no se sabe si determinan, pero sí se sabe que influyen, como las teorías glucostáticas, que hablan de los niveles de glucemia, las teorías de los enteropéptidos, que habla de la liberación de péptidos intestinales, las teorías lipostáticas, que son señales provenientes del tejido graso, las teorías termostáticas, que tienen que ver con la temperatura corporal,
y donde cumple un rol muy importante el tejido muscular, y otras teorías como la teoría de la insulina y la teoría de la contracción del estómago. Además, el sistema nervioso central también es estimulado por el sistema nervioso autónomo, ya que todas las señales que estimulen el sistema simpático reducen la ingesta o reducen los centros de apetito y hambre y estimulan a los centros de saciedad, y viceversa. Todo lo que disminuya la actividad simpática aumenta los centros o estimula los centros de apetito y hambre y reduce los de saciedad. Bien. Además, estos centros hipotalámicos también están influenciados por el sistema límbico, que es quien va a determinar, o que se cree que es el determinante de la selección de los alimentos, el neocórtex, que es esta parte de arriba, que es el encargado también, o que influye también fuertemente en el apetito y reflejos condicionados, y los sentidos, que son las motivaciones hedónicas, históricas, emocionales y la palatabilidad. Ahora bien, la conducta alimentaria tiene 3 etapas. La etapa de inicio, cuando ingresa un alimento, la etapa de consumo, cuando ese alimento se va procesando, y la etapa de término, que es la que influye directamente en la saciedad y que determina que una persona deje de comer. Estos mecanismos también actúan de manera interdependiente e interrelacionada, y aquí vemos otro tipo de regulación que también cumple funciones esenciales, que es la regulación ejercida directamente por las vísceras, a través de mecanismos o de receptores mecánicos, que habla de la distensión de algún tejido por la llegada de los alimentos, por ejemplo, de receptores químicos que determinan o que entran en contacto con algunas sustancias, y con los nutrientes propios del alimento o la ingesta consumida, que van a causar efectos en los mecanismos de hambre y saciedad también, de apetito y saciedad, perdón. Bien. El estómago, por ejemplo, cumple funciones esenciales en la regulación visceral. La distensión en sus paredes estimula al sistema nervioso mediante estimulación vagal, que envía señales al núcleo del tracto solitario, que a su vez envía señales al núcleo ventromedial, generando sensación o generando una respuesta de saciedad. Además, el estómago tiene la capacidad de dosificar la cantidad de quimo que va a enviar al intestino delgado, y a través de esto dosificar la cantidad de calorías que va a ir entregando al intestino. Bien, el intestino, a través de sus hormonas, como la colecistoquinina, el enteroglucagón y el péptido pancreático, que es una secreción pancreática, van a estimular la saciedad, ¿sí? Todas estas hormonas son liberadas en el tracto duodenal y en las diversas partes del intestino delgado, generando saciedad. A su vez, la absorción de los nutrientes en las distintas etapas del intestino delgado y la llegada de estos nutrientes al hígado a través de la vena porta también producen saciedad. Otras vísceras, fundamentales
para la regulación de la conducta alimentaria, para la regulación de los mecanismos de hambre y de saciedad, son el tejido adiposo y el tejido muscular. El tejido adiposo, cuando recibe señales de aumento de triglicéridos en sangre que van a ser depositados a través de un mecanismo llamado lipogénesis, va a liberar hormonas como la leptina y va a estimular a la colecistoquinina para estimular la sensación de saciedad. Y el tejido muscular, a través de diversos mecanismos que tienen que ver con los diversos requerimientos energéticos a través de situaciones particulares, la termorregulación del organismo y otras, también estimulan los centros de hambre y de saciedad. Por su parte, el hígado también cumple funciones muy importantes en el mecanismo de regulación del hambre y la saciedad. Se cree que en este órgano existirían receptores para la glucosa, llamada glucostatos hepáticos, capaces de determinar el nivel de glucosa en los capilares sinusoides y de dar sensación de saciedad a largo plazo. Bien, cabe aclarar también que los hábitos alimentarios en la práctica son los mayores influyentes en la conducta alimentaria de las personas. Estos hábitos no cumplen únicamente con una regulación orgánica o homeostática, sino de que tienen una gran influencia emocional, psicológica, desde los saberes, desde los aprendizajes, la tradición, la espiritualidad y la religión, entre tantísimos otros factores. Y bueno, es importante tener en cuenta esto en la práctica profesional, porque el trabajo con personas nunca puede ser visto únicamente desde un punto de vista orgánico. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poco de la sed. La sed, como se los dije en la diapositiva anterior, es la percepción subjetiva de falta de agua con un deseo consciente de beber. Existen diversos niveles. El nivel leve podría incluso ni percibirse. Es más, se cree que una persona cuando empieza a sentir sed ya está deshidratada, por lo cual la sensación de sed que sea leve, tomando o consumiendo algún líquido, cede. La sensación intensa de sed tiene relación con la sequedad de la boca, con la constricción en la garganta y con una sensación o con la consecuencia sería de hipocialia, que es la reducción del flujo salival. Y por último está la sed muy intensa, que tiene repercusión general en el organismo como desasosiego, irritabilidad, alucinaciones, puede producir pérdida de conciencia, puede producir un desbalance metabólico generalizado y puede llevar a la muerte de la persona. Bien. El centro regulador de la sed también se encuentra en el hipotálamo y presenta distintas señales aferentes que inducen al organismo o a la persona a beber. Uno de estos mecanismos es la reducción del volumen del líquido extracelular. Cuando se produce la reducción del volumen del líquido extracelular, se estimula el deseo de beber a partir de dos mecanismos. El primer mecanismo es a través del sistema renina-angiotensina, que se traduce en el mecanismo de que cuando existe una hipovolemia o una reducción del líquido extracelular, aumenta la secreción de renina y en consecuencia de angiotensina 2, la cual actuaría sobre el hipotálamo estimulándolo directamente y estimulando el deseo de beber.
El otro mecanismo se da a través de la estimulación de los vasoreceptores del corazón y de los vasos sanguíneos. Otra de las señales aferentes se produce a través de la osmolaridad plasmática. Bien, cuando aumenta la osmolaridad plasmática, aumenta la sed por mecanismo de los osmoreceptores y también por la estimulación de la hormona y secreción de la hormona vasopresina o antidiurética, la cual va a retener más líquidos para que se pierda menos líquido en el cuerpo. Sin embargo, los osmoreceptores van a estimular también el hipotálamo y la vasopresina también, para inducir a la persona a consumir líquidos. Y otros factores como la ingesta de alimentos, la composición que tengan estos alimentos, la sequedad de la mucosa faríngea, hábitos de las personas, factores psicológicos y socioculturales también van a influir en las sensaciones de sed y en la necesidad de consumir líquidos o no.